Pues estamos aquí en la tercera parte de este primer capítulo de nuestra serie dedicada a la oración de poder. Pues nos habíamos quedado en que nosotros repetimos lo que Jesús veía hacer con su Padre. Nosotros repetíamos las mismas cosas. Bueno, nosotros debemos de repetir lo mismo que Jesús hacía, porque al final de cuentas Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, y Él también repetía lo que veía hacer al Padre. Entonces todo esto es una cadena de obediencia, y al repetir lo que hacía Dios, créeme lo que tenemos el éxito en la oración asegurada. Entonces nos quedamos en esta parte en la que tenemos que orar en intimidad, no exponiéndonos a vanas repeticiones en frente de todos, sino de corazón, hacer llegar nuestras oraciones al Señor en la intimidad, y el Señor nos recompensará en público. Aquí hay unos puntos que quiero que tomes en cuenta. Orar tiene mejores resultados que ninguna otra cosa que podamos hacer en el mundo. Orar es más efectivo que cualquier contacto o influencia o poder que tengamos nosotros. La oración tiene más poder que eso. Cuando oramos podemos descargar nuestras emociones en Dios. ¿A cuántos nos ha pasado que comenzamos a orar cuando estamos afligidos en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando estamos cansados? Descargamos esas emociones en Él, y eso está bien descargar las emociones. Pero una vez que descargamos las emociones, tenemos que aprender que Dios está esperando algo más de nosotros. No nomás es llegar y llorar y ay, Padre, me pasó esto, papá, por favor ayúdame, Dios, me pasó esto, me sacaron la lengua en el trabajo, en la escuela, y me siento mal. No, una vez que nosotros descargamos esas emociones, quizás de coraje, quizás de tristeza, quizás de desesperación, Dios espera que continuemos con lo demás, que es: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de esto? Porque al final de cuentas tenemos que aprender a ver a Dios como un Padre, no como un Dios. ¿De qué es Dios? Es Dios. Es Dios para los que creen y es Dios para los que no creen. Pero nosotros tenemos una ventaja, y es que podemos decirle papá. ¿Y qué es lo que hace un papá? ¿Qué es lo que hace un papá cuando sus hijos están tristes, cuando un hijo está haciendo berrinche? Lo escucha, se espera que pase el berrinche, se espera que pase el momento de aflicción en el cual el hijo está confesándole el por qué se siente triste, y después viene la pregunta: ¿y qué quieres? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, porque Dios es Padre ante todo. Dios nos escucha para ayudarnos, para resolver todo aquello que le planteamos. Entonces, cada vez que tú vayas, piensa bien qué es lo que le vas a pedir a papá, y no tengas temor. No tengas temor en pedirle. Recuerda que la oración siempre nos dará los recursos ilimitados de parte de Dios. Él no nos va a negar esos recursos. Esos son ilimitados. Recuerda que Dios no nos dice que no le pidamos. Dios dice que Él sabe lo que necesitamos aún antes de que nosotros se lo pidamos. Dios sabe lo que tú tienes, pero Él quiere que tú se lo pidas. Y es muy sencillo esta lógica. Es como, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, ¿por qué vas al restaurante? ¿Vas al restaurante a hacer tu tarea? No, ¿verdad? Al restaurante es obvio. Al restaurante vas a comer.
Y evidentemente las personas encargadas del restaurante, los meseros, saben que tú llegas y te sientas ahí para comer. Eso es evidente, pero ¿qué es lo que hacen? Te dan un menú o simplemente llegan y te preguntan qué es lo que vas a querer, qué es lo que vas a ordenar. Lo mismo pasa con Dios. Dios llega, tú llegas con Dios y Dios sabe que tú tienes una necesidad. Dios lo sabe. Dios sabe que tú vas a visitarlo. Dios sabe que tú vas a ir a buscarlo en tu habitación o en donde te encuentres, que te vas a postrar y que tú tienes una necesidad. Pero Él quiere que tú le expreses qué necesidad es. Es como en ese ejemplo del restaurante. O sea, ellos saben que tú tienes hambre, que tú quieres comer, pero no saben qué es lo que quieres pedir de comer. Es igual con Dios. La diferencia es que Dios sí lo sabe, pero Él está esperando a que salga de tu boca, que tú lo pidas, que se vea el interés en ti. Vamos a buscar otra vez en la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, que está un poquito después de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Perdón, no es Lucas capítulo 6, versículo 9, es Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y dice: un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Fíjate, Jesús, a pesar de que había estado con sus discípulos, algunos no sabían orar. No está mal no saber orar, es por eso que hacemos este podcast, es por eso que quiero enseñarte esta serie, porque no nos vamos a quedar solo en la serie, vamos a hacer oraciones de poder. Quiero que comiences a tener una vida de oración, una vida que te transforme, una vida que te desafíe, a que puedas ver milagros, a que puedas ver la mano de Dios moverse a favor tuya y de toda tu familia, de la gente que te rodea. Pero para mí es primordial que sepas qué es la oración, que sepas cómo se conforma la oración, cómo es que desde la Biblia se nos explica el por qué y para qué de la oración. Y aquí vemos que se acerca uno de sus discípulos y dice: Señor, enséñanos a orar. Nosotros vimos que Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Queremos que tú nos enseñes a nosotros. Y aquí es donde sale algo súper poderoso. Aquí es donde Jesús nos enseña un poquito de la estructura de cómo se ora. Una oración de mucho poder que de seguro tú te sabes. Es una oración conocida universalmente, que es el Padre Nuestro. Y lo vas a recordar. Aquí en la versión, tú lo vas a recordar de otra manera. Yo lo tengo en la versión con lenguaje actual. O sea, modifican las palabras así como a un lenguaje muy, muy común que utilizamos nosotros. Te lo voy a leer con esta versión para que veas qué bonito también es en esta versión, qué bonito suena en esta versión. Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Danos la comida que hoy necesitamos. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. ¿Cuál es esta oración? Más o menos te sonó, es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Esta es la oración que todos conocemos. Y vamos a empezar por la estructura.
No te pierdas los demás episodios de esta serie, porque van a estar súper interesantes. Hoy nos vamos a enfocar también en el inicio. Padre nuestro. Imagínate Jesús diciéndole: les voy a enseñar a orar. Vamos a iniciar reconociendo que Dios es el Padre de todos nosotros. O sea, es mi Padre, pero también es tu Padre. Imagínate esta escena. Están los discípulos reunidos, expectantes a ver cómo es que Jesús ora, por qué Jesús tiene tanto poder, por qué la oración de Jesús es tan efectiva. Y de pronto viene Jesús y les dice: Padre nuestro. De seguro ahí se rompió el corazón de muchos de los que lo estaban escuchando. Porque te pongo en el contexto. En aquel entonces decir que tú eras hijo de Dios era una blasfemia. Dios solamente era tu Dios y punto. Tú no te podías considerar hijo de Dios, porque si lo hacías, pues ve lo que le pasó a Jesús. Lo último que le preguntaron a Jesús antes de que le hicieran todo lo que le hicieron fue: ¿es cierto que tú estás diciendo que eres el hijo de Dios? Y Jesús, ¿qué les dijo? Yo soy. Y de ahí le pusieron una tranquiza y lo crucificaron. Ahora imagínate que Jesús le dice a los discípulos y a todos sus seguidores: primero tiene que decir que Jesús es su papá. Digo, que Dios es su papá, perdón. Tienen que decir que Dios es su Padre. Padre nuestro. No, pues ahí rompió con un montón de paradigmas en la cabeza de todos ellos. Pero gracias a Dios, qué bueno que lo aceptaron, porque ahora todos nosotros podemos considerar a Dios como nuestro Padre, porque ellos se animaron a escribir todo esto. Ellos se animaron a reproducir la palabra de Dios por todo el mundo. Y mira, ahora Dios, el Padre Jesús, es nuestro Padre. Y vamos a ir al libro de Gálatas, igual en el Nuevo Testamento. Más adelantito buscamos el libro de Gálatas. Vamos a buscar el capítulo 4, versículo 6. Dice su palabra: ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Abba Padre. Bueno, aquí dice papá, querido papá. Eso quiere decir Abba Padre. Es como papito, papá hermoso, papá, papi. Entonces, una vez que el Espíritu de Jesús vive en nosotros tenemos el derecho de decirle papi. No decirle: oh, Padre mío, ¿no? Tú le puedes decir: oye, papá, te amo, eres maravilloso. Pero un poco más arriba de ese texto, o antes, dice: algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Y esta es la parte a la que quería llegar. Quiero que entiendas que Dios es tu Padre, que Dios te adoptó, que Dios te compró por medio de la sangre de Jesús. Por medio de esa sangre nosotros somos coherederos de todo el reino de Jesús. Nosotros tenemos todas las habilidades, todos los dones, todo el amor que Jesús recibió de Dios Padre, pero sin tener que haber pasado por el castigo por el cual pasó Jesús. Y solamente quiero decirte que nosotros tenemos esa herencia gracias a Jesús y tenemos ese acceso directo a Dios Padre. Recuerda, Dios es tu papá, no lo olvides. Y así es como termino este primer episodio de esta serie. No te pierdas el siguiente. Vamos a seguir desmenuzando la palabra de Dios. Hasta la próxima.